un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana, que hasta ahora compartimos con Paula Molina, y en la que queremos hablar de la investigación que ha iniciado el Ministerio Público por eventuales irregularidades en la gestión de Codelco por la sobreestimación de producción en 2025. La auditoría interna de la empresa, recordemos, detectó que se reportaron como producto terminado 20.000 toneladas de chuquicamata y 6.875 de ministroales que aún requerían procesamiento. Codelco informó antecedentes al Ministerio Público, el caso abrió una arista por bonos variables, hay más de 6.000 trabajadores y ejecutivos a los que eventualmente habría que recalcular los incentivos que recibieron. Queremos conversar de este tema, estamos en contacto con el fiscal a cargo de la investigación, el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos. ¿Cómo está? Muy buen día, fiscal. Buen día, bien, gracias. Fiscal, ¿cuál es exactamente el objeto de la investigación que se le encomendó? ¿Determinar si hubo un error administrativo, una manipulación deliberada de las cifras, un perjuicio económico para Codelco? Bueno, nosotros como Ministerio Público, lo que investigamos son delitos, efectivamente, saber si estas conductas y en los hechos en que se describen, denunciados, podría haber la existencia de algún delito, alguna falsificación de instrumento público, alguna administración desleal, alguna malversación de caudales públicos, un fraude al fisco, etcétera. Ya, la auditoría fiscal habla involucrada. Me da la impresión de que perdimos en algún momento la comunicación. Usted decía que se podría investigar fraude, malversación, falsificación de instrumento público, ¿eso es? Sí, algunos de esos delitos. En definitiva, nosotros como Ministerio Público investigamos hechos que podrían constituir delitos y en los hechos que se han denunciado por parte de Codelco y también el diputado Mulet, que son las dos denuncias que recibimos, efectivamente podría haber alguna conducta que fuera constitutiva de delito y esos son, en definitiva, ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, determinar efectivamente acá hubo errores administrativos o derechamente alguno de constituye delito. Deseamos que la auditoría habla de material que fue informado como producto terminado, pero que todavía requería procesamiento. Desde el punto de vista penal, fiscal Cubillos, la clave está en quién autorizó ese registro, quién lo validó o quién se benefició de él finalmente. A ver, nosotros tenemos que investigar qué fue en definitiva lo que sucedió, por qué se llegó a validar ese registro, cómo en definitiva pudo establecerse, a través de qué mecanismo interno, no sabemos por ejemplo qué documentación, si algún aplicativo en el cual se va contabilizando la producción de la empresa, se llega a este resultado y ese resultado produce las consecuencias, que es el pago de los bonos. En definitiva, quiénes fueron las personas, los ejecutivos que estuvieron detrás de eso, los encargados, si efectivamente hubo dolo o no en las conductas y en las decisiones que se tomaron, o simplemente hubo algún error administrativo. Eso va a ser materia de la investigación. Así es. Fiscal Cubillos, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Quiero preguntarle por estos correos electrónicos que se han filtrado, correos internos que han estado apareciendo publicados en distintos medios de comunicación y que apuntarían al desarrollo de una evolución de una operación rastrillo para elevar los resultados finales del ejercicio minero. ¿Estos correos electrónicos surgen de su investigación? No, entendemos que, y justo ahora vamos a abocarnos a ver las líneas de diligencia investigativas que vamos a desarrollar. Entiendo que son correos que han surgido, algunos de ellos se mencionan en la auditoría, correo anónimo, y en definitiva tenemos que determinar de dónde salen esta información y cuál era el objetivo. También me he enterado y he recibido otra información o ha circulado por prensa otra información respecto de que en definitiva no sé, habría que también revisar años anteriores de lo que habría estado ocurriendo siempre en el mes de diciembre respecto de un aumento de la producción. Bueno, son todos
aristas que vamos a tener que ir desarrollando dentro de la investigación y bueno, vamos a ver ahora las primeras diligencias que vamos a despachar. Vamos a partir tomando algunas declaraciones y seguramente también vamos a ver cuáles son los elementos, los correos que debemos incautar y buscar y en eso nos vamos a dedicar estos primeros días. Ya, fiscal, entonces usted dice los correos no surgen desde la Fiscalía porque no los tienen todavía. Esto ha circulado por la prensa, pero sí dentro de las diligencias que va a encargar, que van a comenzar, habría búsqueda de correos internos, correos electrónicos y también toma de declaraciones. ¿Ya está determinado a qué persona se tomará declaración, en qué orden? ¿Usted ya encargó, por ejemplo, esas diligencias? No, ahora vamos a encargarlas, vamos a designar un equipo policial y vamos a encargarlas y obviamente también vamos a definir ese orden. Ya, fiscal, cuando usted dice que se analizará lo que ocurría este diciembre, pero también lo que podría ocurrir o haber ocurrido en diciembres anteriores, ¿qué plazos tiene la investigación en términos de hasta qué punto puede llegar y en qué espacio usted cree que se puede desarrollar? A ver, nosotros, mira, la experiencia nos ha indicado en la otra investigación de Codelco que llevamos que a veces es necesario volver hacia atrás, hacia periodos anteriores, por tanto no tenemos ahí una limitación hacia atrás, y son los propios antecedentes que vayan saliendo de la investigación los que en definitiva nos deben llevar a ir investigando y solicitando y requiriendo información de periodos anteriores. La experiencia nos indica eso, que siempre en este tipo de investigaciones tan complejas se requiere investigar hacia atrás y obviamente ver los patrones de conducta y qué fue lo que sucedió. ¿La denuncia de Codelco y la del diputado Jaime Mulet se investigan como una sola causa o como antecedentes separados, fiscal? No, son una sola causa, son los mismos antecedentes. Codelco nos ingresa una denuncia con los antecedentes que conforman la auditoría que hace Codelco y el diputado Mulet en definitiva recoge parte de esos mismos antecedentes y que los proporcionen una denuncia, pero fundamentalmente son los mismos. Fiscal, se ha informado que el recálculo de incentivos involucra a más de 6.300 trabajadores y ejecutivos y por poco más de 14 millones de dólares. ¿Ese eventual pago indebido constituye por sí mismo un perjuicio investigable o todo depende de que se pruebe la intencionalidad finalmente? Bueno, sí, sin duda depende de que encontremos una conducta delictual, una intencionalidad, alguien que haya cometido estos hechos con una intención, posibilidad de defraudar y causar un perjuicio al fisco, en este caso a Codelco, y obviamente va a depender de eso. De que en definitiva tenemos que desarrollar investigación para ver si efectivamente hubo o no esa intencionalidad. Fiscal, usted lleva adelante también otras investigaciones que involucran de alguna manera a Codelco, en el caso del teniente, por ejemplo. ¿Cuáles son los avances allí más importantes? Bueno, nuestra investigación va bastante avanzada. En este minuto hemos encargado un peritaje y es un peritaje de largo aliento. En definitiva, queremos que permita establecer certeramente cuáles fueron las causas que produjeron el accidente y el estallido de roca, y con ese peritaje podríamos tomar ya decisiones una vez que se haya evacuado. Pero es un peritaje que va a demorar un par de meses. ¿Y nos podría describir el peritaje? Porque son un periodo bien extenso, no sé si es lo habitual, pero efectivamente, ¿de qué se trata? ¿Es de corte geológico? ¿Es de corte...? Sí, hemos encargado un peritaje al DICTUC de la Universidad Católica de Chile para establecer cuáles fueron las causas que produjeron el estallido de roca del año 2025. En definitiva, pueda analizar todos los elementos que hemos tenido en vista, los elementos sísmicos, los elementos de fortificación y también los elementos geomecánicos, bueno, que en definitiva están en juego y que en definitiva a partir de ahí haga un pronunciamiento y que nos permita en definitiva establecer la causa de
estos hechos. En abril, fiscal Cubillo, se informaban de nuevas diligencias ahí en el Teniente vinculadas también a posibles irregularidades en informes técnicos y al llamado panel invariante, corríjame usted. ¿Qué relevancia tiene esa arista para determinar responsabilidades por lo ocurrido en agosto con la muerte de estos 6 mineros? Lo que pasa es que una de las cuestiones que se están investigando como causa basal del accidente es la interacción de cavidades, es decir, distintas cavidades minas que interactuaron y generaron este estallido de roca. Y una de las interacciones de cavidades se habría dado en esta mina llamada panel invariante, que habría funcionado sin permiso de Cernagiomin. Cuestión que en definitiva pudimos ir determinando a partir de la investigación y que en definitiva llevó a Codelco a realizar una auditoría y determinar que esos hechos fueron así, que panel invariante funcionó por largo tiempo sin la autorización de Cernagiomin y que además se explotó y que obviamente la explotación de esa mina habría sido contabilizada en otras minas y por tanto en definitiva se habría ocultado y falseado también información al respecto. Ya, eso es lo último que conocemos del mes de abril. En octubre hubo allanamientos a oficinas de Codelco y del Cernagiomin con 30 sujetos de interés identificados. ¿Ese número se mantiene o la investigación ha ido acotando responsabilidades, fiscal? Bueno, como sujetos de interés se mantiene, todavía no hemos definido las imputaciones, pero efectivamente se mantiene ese número como sujetos de interés porque son las personas en que en definitiva les incautamos diversos equipos y aparatos electrónicos. ¿Cuándo espera estar en condiciones de cerrar esa causa en particular, la del accidente en el Teniente que terminó con la muerte de 6 personas? O sea, no tenemos una fecha cierta, pero sin duda una vez que tengamos los resultados del peritaje que se ha encargado, vamos a estar en condiciones de tomar alguna decisión. Muy bien. Fiscal, las capacidades de su unidad para abordar dos situaciones de más o menos esta complejidad y dentro de la misma Codelco, vinculadas a la misma Codelco, ¿cuáles son? ¿Cuántas presan a la Fiscalía? Bueno, sin duda estas son investigaciones sumamente complejas que requieren equipos especializados tanto de la Fiscalía como de la Policía, pero en definitiva trabajamos desde el primer día del accidente con un equipo al respecto que tiene dedicación exclusiva tanto en la Policía como en la Fiscalía y yo creo que hoy ya tenemos conocimiento bastante avanzado respecto de la empresa, su organización y eso en definitiva también hoy nos permite tomar mejores decisiones y más rápido respecto de esta nueva causa. ¿Hay algún punto de contacto entre ambas investigaciones o no? Digo, la del Teniente y la sobreestimación de producción, ¿o usted las ve todavía como causas completamente separadas, fiscal? No, son causas completamente separadas. Sin duda podríamos encontrar ejecutivos que se nos repitan, nombres que se nos repitan, pero en definitiva son obviamente coincidencias dentro de la misma empresa, lo que en definitiva y va a ser algo importante que nos va a servir es el conocimiento que ya tenemos de la estructura de Codelco, que es una estructura sumamente compleja, y el conocimiento que tenemos de ella, de las funciones, quién las ejerce, y obviamente de cada uno de los directivos que la componen. Entonces, sin duda, eso nos va a ayudar en esta nueva investigación. Creo que se lo preguntamos, pero le insisto, ¿tiene fecha para citar a declarar a Máximo Pacheco, que usted dijo que lo iba a considerar, o no todavía? Sí, bueno, tenemos que tomarle declaración. No tenemos una fecha precisa, pero sí lo hemos estado tenemos algunas fechas tentativas y obviamente lo tenemos que coordinar con su abogado, quien ha estado en contacto con nosotros y que seguramente lo vamos a hacer dentro de las próximas semanas y le tomaremos declaración. Fiscal, evidentemente esta investigación se desarrolla en un proceso de cambio de autoridades de Codelco, en un proceso de instalación de un nuevo gobierno con un signo político distinto al anterior. Evidentemente hay muchísima atención sobre lo que ocurre en Codelco y también hay agendas, ¿no es cierto?, intereses o perspectivas respecto a la empresa estatal de cobre que, digamos, se van debatiendo o son parte del debate público. ¿Cómo trabaja la Fiscalía? ¿Cuánto la presiona aquello? ¿Cómo se maneja de manera independiente?
a ese debate? No, nosotros obviamente trabajamos en forma independiente como organismo autónomo y basado en el principio de objetividad en nuestras investigaciones. Obviamente esos elementos son ajenos a nuestra investigación, nuestros tiempos son propios y en definitiva lo que el mandato que tenemos es investigar y efectivamente establecer si hubo o no delito, y para eso obviamente nuestros tiempos son los tiempos de la investigación con los recursos propios de la Fiscalía y de las policías. Es el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, a cargo hoy de dos grandes causas relacionadas con Codelco y que ha tenido la gentileza de conversar con el Diario de Cooperativa. Muchas gracias, fiscal. Buen día. Gracias a ustedes, Paula, Verónica. Buen día. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Republicanos y libertarios anuncian acusación constitucional contra el exministro Grau por el informe de finanzas públicas. RN y la UDI no se suman por ahora en medio de advertencias del ministro del Interior y la presidenta del Senado por las negociaciones de la megareforma. Fiscal regional de O'Higgins investigará la producción sobreestimada en Codelco en 2025. Se suma a la causa por el accidente en el Teniente que tiene el mismo fiscal. Conversamos con Aquiles Cubillos, quien confirmó que tomará declaración a Máximo Pacheco. Tenemos que investigar qué fue en definitiva lo que sucedió, por qué se llegó a validar ese registro, produce las consecuencias, el pago de los bonos, quiénes fueron los ejecutivos que estuvieron detrás de eso, los encargados, si hubo dolo o no en las conductas y en las decisiones que se tomaron, o simplemente hubo algún error administrativo, alguna falsificación de instrumento público, alguna administración desleal, alguna malversación de caudales públicos, un fraude al fisco. Caso del Teniente, ¿cuáles son los avances allí más importantes? Hemos encargado un peritaje que permite establecer certeramente cuáles fueron las causas que produjeron el accidente y el estallido de roca, peritaje que va a demorar un par de meses. ¿Tienes fecha para citar a declarar a Máximo Pacheco? Tenemos algunas fechas tentativas dentro de las próximas semanas. Fiscalía Nacional Económica revela colusión entre las empresas operadoras de vales de alimentación Sodexo y Edenred durante al menos 9 años. Investigan presunto parricidio en Colina. Una mujer habría matado a su pareja tras una discusión. Huyó, permanece desaparecida. Fatal accidente de tránsito en San Joaquín. Hay un fallecido y otra persona en riesgo vital. Una colisión múltiple de 3 vehículos con una persona fallecida y lesionados de diversa consideración. Se está realizando cámaras de seguridad para saber la dinámica del hecho y saber, en este caso, cuál de los vehículos habría sido el participante de esta situación. Al momento se mantienen 4 personas con lesiones de diversa consideración de carácter grave, una de ellas en riesgo vital. Y en el deporte, Coquimbo perdió en Uruguay, pero cerró como líder de su grupo en Copa Libertadores. O'Higgins venció en Colombia, clasificó a los playoffs de la Sudamericana. Hoy la Católica viaja a Buenos Aires para su crucial duelo de mañana con Boca. Tienen que traerse al menos un empate los cruzados. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.